El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este día especialmente solemne para nuestra parroquia de María Magdalena, cuando en forma oficial el padre Óscar toma posesión de esta parroquia y empieza a ejercer como su pastor, como su guía, como su hermano en el servicio que es propio de un sacerdote. Hemos leído este evangelio precioso, lleno de enseñanza. Pensemos y metámonos un poco en la escena. Jesús empezó a predicar después de pasar 30 años trabajando en la casa de sus padres, en su pequeña aldea de Nazaret, rodeado de sus parientes, amigos, conocidos, tíos, tías, primos, y era conocido, como dice el Evangelio, como el hijo del carpintero. No era parte de la tribu sacerdotal que estaba en el templo de Jerusalén, no, era un pequeño pueblito donde había, como en todos los pueblos de aquella época, oficios, como los tenemos hoy día. Uno tenía un almacén, el otro tenía una carpintería, el de más allá tendría una herrería, porque en ese tiempo se usaban los caballos, había que herrar caballos, hacer todas las... El de más allá tendría una panadería, hacían pan como nosotros. Quizá el Señor con esto quiere mostrarnos que Él era uno más de su pueblo, que vivió con nosotros todas las cosas propias de un pueblo sufrido como el pueblo de Israel, un pueblo dominado por los romanos, un pueblo que tenía que pagar impuestos, un pueblo que seguramente alguna vez se recibía atropellos de parte de la autoridad o quizás de parte de otros pueblos. Ese era Jesús. Y por eso cuando partió su caminar y empezó a hacer milagros, se asombraron. ¿Quién será este?
¿De dónde le sale todo esto? ¿No acaso no lo conocemos? ¿No conocemos a sus parientes, a sus amigos, a su padre, a su madre? Porque algo les impedía ver que allí había un hombre especial, no solamente especial, era Dios. Y esta es la gran pregunta que surge de este Evangelio. Nosotros, queridos hermanos, no seguimos a un gran profeta, no seguimos a un gran anunciador de cosas maravillosas, como veía ayer en algún programa de televisión de pasada, algún filósofo que decía que Jesucristo era el más grande de los profesores, maestros que había en el mundo. No, era Dios. ¿Y cómo puede ser que fuera Dios y fuera hombre? Quizás esta pregunta nos la haremos más de una vez. Nosotros cuando venimos a la iglesia o cuando oramos en nuestra casa o cuando levantamos el corazón a Dios, a Jesucristo, estamos hablando con Dios. La iglesia desde el principio tuvo que ir aclarando quién era Jesús. Y hoy día todavía nuestros contemporáneos, nuestras personas que conocemos, no saben bien quién es Jesús. Y es obligación de un cristiano conocerlo. Y por eso el Papa Benedicto en su tiempo, en unos primeros documentos, nos decía esta realidad muy importante. Ser cristiano no es simplemente vivir una serie de principios, ideas y mandamientos. Es seguir y conocer y amar a una persona divina que tomó nuestra naturaleza humana, quiso introducirse en nuestra vida como uno más, vivir con nosotros como vivimos nosotros, sufrir, alegrarse, reírse, llorar, como lo vemos en el Evangelio. Y es muy esencial que en la vida de un cristiano vayamos descubriendo esto. El Señor no es alguien inalcanzable porque se hizo hombre. El Señor es Dios, pero se bajó a vivir con nosotros. Y ese es el motivo de toda la catequesis de la enseñanza de la fe. Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, nacido de María Virgen, se hizo hombre y unió en la persona divina su naturaleza humana, igual que la nuestra, y su naturaleza divina. Por eso al mundo le cuesta comprender, porque nuestra mente no es capaz de entender este acontecimiento que Dios realiza y que es el acontecimiento central que divide la historia en antes y después, antes de Cristo, después de Cristo. Pero ¿cómo podemos llegar a comprender y a vivir este conocimiento de Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios? Como dice aquí, por la humildad. Porque al final del Evangelio acabamos de escuchar que dice que Jesús se asombraba de su falta de fe. La fe, queridos hermanos, ¿qué es? Es la esperanza en las cosas que no se ven. Si alguien me dice a mí que al frente de esta iglesia está la avenida Padre Hurtado o llamada Los Morros, yo no tengo que creerlo por fe, lo estoy viendo. Pero si alguien me dice a mí que en este momento en el colegio hay una paloma que está parada arriba de un poste y yo estoy aquí y me lo viene a decir alguien que yo confío, yo le creo. Esa es una fe humana. Pues bien, aquí el que nos habla de las cosas de Dios es el mismo Dios, y por eso yo creo y tengo certeza de que aquellas cosas que me enseña la fe de la Iglesia son verdaderas, porque creo en el testigo que me las comunica, que es el mismo Hijo de Dios. Por eso, queridos hermanos, es tan interesante pensar cuántas veces quizá
no profundizamos profundamente en nuestra fe y nos damos cuenta de la maravilla que significa que no estemos solos, que por la avenida Los Morros camina el Señor, que en esta iglesia, en el Santísimo Sacramento, en este precioso retablo que se ha preparado, que verdaderamente los felicito a todos, especialmente al Padre Óscar, está Dios escondido en la Eucaristía. ¿Qué pasaría si un extraño a nuestra fe conociera estas verdades y entonces hiciera el ejercicio de decir, a ver, voy a ver cómo la viven los que dicen que las creen? Y se diera cuenta de nuestras faltas de fe, de nuestras faltas de atención al Señor, de vivir algunas veces por nuestra cuenta, de nuestra falta de asistencia a la misa dominical. Diría lo mismo que dijo Jesús. Se extrañaría de nuestra falta de fe. Si es verdad, como sabemos que es verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios, deberíamos vivir siempre en adoración y en cercanía a Él, en la casa, en la calle, en la iglesia, en el trabajo. Eso es lo que falta a nuestro mundo. Eso es lo que el Papa Francisco nos ha dicho con reiterada insistencia, especialmente a nosotros aquí en Chile. ¿Qué ha sucedido en Chile que Cristo no ocupa el lugar central de la vida del país? Es una pregunta quemante. Y más quemante todavía cuando nos decimos a cada uno de nosotros, ¿qué ha sucedido que en mi vida el Señor no ocupa el lugar que le corresponde? Es cierto, nosotros estamos aquí en la misa dominical, tenemos una adhesión profunda y verdadera al Señor Jesús. Creemos todo lo que Óscar ha dicho y ha leído en su profesión de fe, pero quizá algunas veces nos falta ponerla en práctica. Y eso es una acción de Dios en nosotros. Nuestra fe cristiana, queridos hermanos, nuestra fe católica, no es simplemente un esfuerzo humano, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Es dejarse llenar de este Señor Jesús, de sus enseñanzas, es conocerlo. Que te conozca a ti, Señor, y que me conozca a mí, como escribía en los primeros siglos de la fe cristiana San Agustín. ¿Qué hacer para poder descubrir a este Jesús que camina con nosotros, que está con nosotros? Sobre todo cuando algunas veces la vida nos pone delante de situaciones difíciles, como las que él vivió. Pensemos, por ejemplo, lo leímos hace un tiempo atrás, cuando él vio que moría el hijo de una persona que él amaba. Pensemos en su pasión, pensemos en el rechazo de los discípulos, cuando les dijo, yo soy el pan de vida, el que come mi carne y mi sangre vive para siempre. Y dijeron los otros, no, este hombre ya está diciéndonos, y el Señor les dijo, ¿ustedes también se van a ir? O sea, ser católico, queridos hermanos y hermanas, ser cristiano verdaderamente, en el mundo actual y en el mundo antiguo, siempre fue difícil. Pero tenemos asegurada la felicidad en esta tierra y la vida eterna. El que es fiel tiene asegurado vivir para siempre con Cristo en Dios. Es cierto, aparentemente parece no disfrutar de los bienes de esta tierra. Algunas veces no tenemos lo necesario, algunas veces sufrimos, tenemos enfermedades, tenemos dificultades. Y nos parece que por el mundo va tanta gente que vive feliz, pero no tienen lo esencial. Y cuando nosotros como sacerdotes tenemos que atender a esas personas en los momentos difíciles, vemos lo que es la desesperación humana. No entender nada, no entender por qué el Señor permite las cosas, no entender por qué el Señor permite la enfermedad, por qué el Señor envía la muerte de una persona querida, porque no se imaginan que Dios es como un jardinero que se acerca al jardín y corta las flores
en el momento oportuno. Por eso hoy día es un día grande. Hoy la Iglesia, en la persona del Padre Óscar, dice: este es su pastor, este es la persona puesta por Dios en esta iglesia parroquial para guiarlos. ¿Y cómo los guía? Con el ejemplo y con la palabra. Eso es lo que la Iglesia espera, y todos nosotros y ustedes esperan de su párroco, de su obispo, de quien ha sido puesto para servir como pastor. Ayer, viendo la homilía de un obispo que tomaba posesión de su obispado allá en Concepción, repetí una idea que el Papa nos ha dicho muchas veces: lo nuestro no es poder, es servicio. No estamos puestos aquí para ejercer autoridad, aunque no se excluye que hay que ejercerla cuando es necesario, sino para servir, como Jesús, que dice: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Es gran cosa tener un párroco propio en la parroquia, dedicado a su parroquia, dedicado a sus comunidades. San Pío, San Camilo, la del colegio, San Alberto Hurtado, esta. Es una cosa que quizás nosotros nos hemos acostumbrado, especialmente en nuestra diócesis. Yo no conozco bien a otra, pero sé sí de hermanos míos obispos que tienen una pena muy grande en el alma porque tienen muchas parroquias sin sacerdote. Y cuando no hay sacerdote, no hay algo que es lo esencial que estamos hoy día, la Eucaristía. La Iglesia enseña, y siempre ha enseñado, la Eucaristía hace la Iglesia y el sacerdote es el que hace la Eucaristía. Un pobre hombre como nosotros, igual que ustedes, que tiene la autoridad de Dios para repetir las palabras del Señor haciéndolas propias: esto es mi cuerpo, y Jesús está con nosotros. Esos son los milagros que vivimos habitualmente, los milagros que hacen que creamos. ¿Qué hay que hacer para que un cura párroco sea buen cura? Él sabe lo que tiene que hacer: vivir en íntima comunión con el Señor, por la oración, por el servicio, por una entrega heroica. No la entrega de cualquiera, no, la entrega de una madre a su hijo. Eso es lo que más se compara con el servicio del sacerdote, que es capaz de pasarse horas en el hospital aquí cerca porque el niño está enfermo y está internado. Y le dice: vamos a la casa. No, yo no voy a la casa, yo estoy aquí al lado de él. Pero tienes que descansar. No, descanso aquí. Está en aquello que es lo esencial. Pues bien, el sacerdote es igual. Todas las demás cosas de nuestra vida, cosas que nos gustan, hobbies, no sé, todo pasa al segundo lugar. Incluso la posibilidad de formar una propia familia, como tienen derecho cualquier ser humano. Por amor a Dios, pasa a segundo lugar por servir al pueblo de Dios. El sacerdote es la manifestación de la misericordia de Dios en medio de los hombres. Pero su vida se funda en estar verdaderamente unidos a Cristo y ser lo que la fe de la Iglesia enseña: otro Cristo, el mismo Cristo. Yo sé que mi cura está. Yo sé que llamo y llega. Yo sé que enfermo y viene. Yo sé que hoy va a morir alguien conocido y no va a morir sin sus sacramentos, porque el cura, el sacerdote, el que sea, va a estar ahí acompañando a él y a la familia. Pero también yo sé que es ser humano, que se cansa, que tiene que tener un tiempo de respiro,
que la gracia de Dios puede hacer que haga cosas maravillosas, pero tiene que aprender también a vivir una vida de silencio, de oración, y entonces también el sacerdote necesita del pueblo de Dios. Una parroquia como esta, que poco a poco va tomando cada vez más, por así decirlo, energía en nuestra zona de San Bernardo, requiere del pueblo de Dios cerca de su cura, para hacer esto, para hacer esto otro, para encargarse de la pastoral social, de las familias, para encargarse de la catequesis, para encargarse del comedor, para encargarse de lo que haya. Por eso la Iglesia siempre reza que al cura no le falte el amor y la cercanía de su pueblo, y al pueblo de Dios no le falte nunca la dedicación de su pastor. Eso vamos a pedir hoy día, en este día solemne en que acabamos de escuchar cómo José ha hecho su promesa de fidelidad y ha hecho la profesión de fe delante de todos, después de leerse el decreto de su nombramiento. No está aquí simplemente porque le guste, está aquí por un mandato divino que pasa a través de su sacerdocio. Están aquí sus papás, gracias a los dos por este hijo que entregaron a la Iglesia, pero que será, junto con su hija, pero él especialmente, el que con más cariño estará al lado de ustedes en todas circunstancias. Siempre es así. Será un cariño que muchas veces se manifiesta con cierta distancia, aunque con la gracia de Dios aquí está muy cerquita, pero está ahí también para ustedes. Me decía la mamá de un sacerdote, qué maravilla poder saber que cuando vaya a cerrar mis ojos, el que me los va a cerrar va a ser mi hijo sacerdote, el que me va a abrir las puertas para llegar al cielo. Y qué maravilla poder llegar delante del Señor arriba y decirle, ¿y usted quién es? Yo soy el papá de uno de sus sacerdotes. El Señor lo va a saber. Es como una garantía para la vida eterna. Gracias a los dos, gracias a su hermana, mi amiga de Facebook, que de tanto en tanto nos conectamos y nos mando cosas aquí y allá. Y gracias a toda esta comunidad que hoy día acompaña al Padre Óscar en este momento importante de su vida. Pidamos por él, para que sea un buen sacerdote, para que vaya cada día creciendo en el amor a Dios, para que, como nos pasa a todos, a mí también, vayamos limando aquellas cosas que uno se da cuenta en su vida que no están de acuerdo con el servicio que el Señor nos pide. Quizás algunas veces pequeñas cosas, maneras de ser, para que aprendamos a comprender a la gente. Lo que el Papa nos pide tanto, cercanía, 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 estar cerca de todos. Que la gente sepa que tiene su pastor y que ese pastor algunas veces va adelante, guiando al pueblo de Dios. Muchas veces va con ustedes. Se manifiesta muchas veces también esto así físicamente cuando van a peregrinaciones y van todos juntos. Y algunas veces va atrás. ¿Para qué? Para recoger a los que quedan por el camino y poder guiarlos. Para también descubrir cuál es el sentido del pueblo de Dios que tiene su olfato, sabe para dónde van las cosas. Es gran cosa tener un sacerdote, y más gran cosa tener un sacerdote párroco que sea como propio. Oremos para que también de esta parroquia salgan muchos jóvenes que quieran entregar su vida al Señor en la vida sacerdotal o en la vida religiosa. La Iglesia necesita hombres y mujeres que sean capaces de recibir la llamada del Señor y dedicarse completamente a Él. Podríamos decirlo así: Jesús te necesita. Oremos especialmente en este día por José, por su familia, por toda nuestra diócesis de San Bernardo,
Y pidámosle que a todos nos haga fieles a la enseñanza del Señor Jesús y a sus pastores, fieles servidores del pueblo de Dios. Y encomendemos a José, a la Virgen Madre y a María Magdalena, que en esta parroquia es la que lleva es la patrona. Ella, igual que nosotros, fue una mujer pecadora que se convirtió. Nosotros somos hombres y mujeres pecadores que nos estamos convirtiendo. Que la acción de José, su enseñanza, su presencia, su paciencia, su perseverancia, nos haga a todos poder convertirnos y llegar un día como parroquia juntos al reino de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos ahora. Ahora elevemos el corazón